Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Le invito a que busque en su Biblia Lucas capítulo 1, versículo 5 al versículo 25. Lucas capítulo 1, versículo 5 al 25. Cuando lo tenga me puede decir amén. Amén. Leemos una porción. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Amén. Este pasaje nos muestra el anuncio del nacimiento de uno de los profetas más importantes de las Escrituras, pero que prácticamente no lo vemos haciendo milagros, no lo vemos haciendo cosas tan grandes, pero el mismo Jesús menciona que no se levantaría alguien tan importante como Juan, y que él era el Elías que habría de venir en los últimos tiempos. Juan Bautista está emparentado con Jesús, ustedes saben que es primo de Jesús, y tiene un nacimiento o una anunciación sobrenatural. Ocurre que en esta época estábamos, teniendo en la humanidad, no habían revelaciones de Dios. Había pasado mucho tiempo donde Dios no le hablaba a su pueblo. Se conoce como los 400 años de silencio, ¿verdad? Donde no habían profecías después de Malaquías, ya no había eso. Y así que aquí el Señor rompe con algo que venía sucediendo y envía a un ángel para anunciar acontecimientos muy importantes. ¿Cuáles de esos acontecimientos importantes tenemos? El anuncio del nacimiento de Juan y más adelante el anuncio del nacimiento de Jesús, para lo cual utiliza al ángel Gabriel. Eso no había ocurrido en mucho tiempo, 400 años de silencio, hasta que hay algo importante que anunciar, hay algo importante que conocer, hay algo importante que decir. Las Escrituras nos dicen en el verso 5 acerca de las características de los padres de Juan Bautista. Nos menciona que ellos eran personas muy especiales. Vamos a ver si se porta decentemente. Ok, ya. Dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote que era Zacarías, el papá de Juan, un sacerdote de la clase de Abías. Eran unas de las clases sacerdotales que habían permanecido o que no habían sido destruidos después de la deportación. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet, o sea que estaban bien emparentados con lo que era el sacerdocio, el linaje sacerdotal. Por eso también vemos que Jesús tenía descendencia sacerdotal, no solamente la realeza del... Lo siento, tengo dificultades para establecer la conexión a internet. Parece que hay un problema con el router y el dispositivo Echo. Intenta reiniciarlos. Desconecta el router. Ok, nos están hablando y no es del cielo, hermanos. Y no es del cielo. Nunca había oído a esa hablar. Hoy habló. Bueno, volviendo al punto, hermanos, eran sacerdote este hombre, Zacarías, y estaba casado con una mujer que también era descendiente de los sacerdotes de Aarón. Tal vez ahí que muten esa salida para que no nos haga eso de nuevo en media prédica. La Biblia nos da una característica muy importante en el verso 6. ¿Cómo eran ellos?
justos, ¿verdad? Eran personas que hacían el bien, eran personas correctas, eran personas que dice que andaban irreprensibles, ¿verdad? En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, eran personas de buen testimonio. Y esto debe ser clave para entender por qué el milagro que va a ocurrir más adelante. Estas eran personas consagradas, eran personas que buscaban de Dios, eran personas espirituales. Y debemos decir, bueno, si era sacerdote tenía que serlo, ¿verdad? No necesariamente. Para el tiempo en que Jesús nace, el sacerdocio está corrompido. Para este tiempo, el liderazgo espiritual está dañado, está afectado. Pero ellos eran la excepción, eran sacerdotes ejemplares, eran sacerdotes que verdaderamente amaban al Señor y servían al Señor con gozo. Pero en medio de todas estas características especiales, hermanos, tenían una gran dificultad que nos muestra el versículo 7. En el versículo 7 nos enseña de que ellos tenían una situación. ¿Cuál es? No tenían hijos. No tenían hijos. Versículo 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, ya estaban mayores. ¿Recuerdan a quiénes les pasó algo similar? ¿A quiénes? Le pasó lo mismo a Abraham y Sara. ¿Ok? Le pasa la misma situación. Dios es especialista en que cuando las cosas naturales no funcionan, Él viene a intervenir de una manera sobrenatural. Es interesante que muchos hijos de la promesa nacieron de la esterilidad. Muchos hijos de la promesa nacieron de una situación similar, de una situación parecida. La Biblia dice que no tenían hijo. Hay un pero. ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos tratando de buscar de Dios y hacer las cosas correctamente? Y eso no implica que no exista y que no haya un pero. Una situación complicada, algo que nos esté afectando. Y el problema de esterilidad en aquella época era muy grande. Una mujer que no tuviera hijos o una familia que no tuviera hijos se consideraba como que eran personas que no tenían la bendición de Dios. Dios trata de enseñar que eso no siempre es lo correcto a través de estos casos, donde Él interviene sobrenaturalmente en su pueblo, para que podamos entender que la descendencia de Israel es por obra sobrenatural y que también la venida del Mesías era por obra sobrenatural. No tenían un hijo. Que hagamos las cosas bien, que tengamos a Cristo en nuestro corazón, que le tengamos temor a Dios, no significa que en algún momento no tengamos una necesidad. Y probablemente habrá personas que nos juzguen. Probablemente habrá personas, pero si es un siervo de Dios, pero si es un hijo de Dios, ¿por qué está en esta situación? ¿Por qué está pasando esta necesidad? Y toda esta teología de la prosperidad, donde nos enseña de que si tú no eres rico y si a ti no te sobra el dinero, no eres hijo de Dios. En otro tiempo, si estabas enfermo, en el tiempo que yo crecí era la teología que estaba, si estabas enfermo, si tenías una enfermedad X, era porque tenías alguna maldición generacional. Y entonces se olvidan de que Dios es soberano, se olvidan de Job, se olvidan del ciego de nacimiento, al cual el Señor dijo: por causa de mi obra, Él está así para glorificar a Dios. Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para Él manifestar su gloria y su poder, para Él manifestar su grandeza en el momento que nosotros ya no podemos salvarnos, en el momento que ya nosotros no podemos ayudarnos, el Señor acude a nosotros. Ya ellos naturalmente no podían tener un hijo, porque el Señor espera hasta el último momento para demostrar su poder. Para demostrar su poder. Me viene a la mente un caso en Sarchí de una señora que quería tener un hijo, ¿verdad? Propio.
Y bueno, se sabe que el reloj biológico corre, ¿verdad? Ahí va corriendo y en teoría ya se le había ido el tiempo. Y ella pedía un hijo y intentó hacer prácticamente su voluntad en algún momento. Y bueno, trató de adoptó, lo tuvo por un tiempo y se lo quitaron, porque la muchacha cambió de parecer. Y fue un dolor mucho más grande. Pero ya había pasado el tiempo, buscó médicos en Panamá, en muchos lugares donde usted sabe que hay terapias, ¿verdad?, especiales de todo tipo, y no funcionó. Y le dijeron que ya su tiempo ya había terminado. Y bueno, creo que hace ¿cuánto ya? ¿Ya nació? Ok. Dios hizo el milagro directamente, no era la forma como el Señor quería. Era como ellos querían, perdón, era como el Señor quería. ¿Y por qué la hizo pasar por todo eso? No lo sabemos. Pero Dios, si tiene un plan y tiene un propósito y Él quiere hacer algo, lo va a hacer en el momento que Él quiera hacerlo. Y no importa la situación, que te digan que ya es imposible, no importa que te digan que ya no se puede. Para el Señor no hay nada imposible si es su voluntad. Eso sí, tenemos que estar claros en la voluntad del Señor. Ellos tenían un pero. Probablemente eran señalados, di que sacerdotes y no tienen hijos, di que sirviendo al Señor y no tienen hijos. ¿Qué ha pasado? ¿Será que tienen algún pecado? ¿Será que tienen algo? Pero vea que en medio de eso el versículo 8 nos dice la actitud de Zacarías. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Qué estaba él ejerciendo qué? Su sacerdocio. O sea, estaba sirviendo. A pesar del dolor de su corazón, continuó sirviendo. A pesar de que no se sentía bien, que tal vez tenía dudas acerca de que si Dios estaba con él, si se había equivocado, él siguió sirviendo y cumpliendo con su trabajo. ¿Será igual a nosotros? Que cuando algo nos sucede, renunciamos. Que cuando algo nos va mal, ya decimos no me siento muy bien. Con dolor en su corazón y con ese pesar, él va a servir de sacerdote. ¿Y qué tenía que hacer? Como sacerdote, él tenía que ofrecer el incienso. Él tenía que interceder por el pueblo. Y le tocaba realizarlo a él. Fue por suerte. Eran 24 clases de sacerdotes, por así decirlo, 24 clanes de sacerdotes. Eran muchísimos. Y era probable que a una persona, a un sacerdote, le tocara una vez en su vida presentar sacrificio. No fue casualidad. No fue casualidad. Y habían algunos que nunca les tocaba. No era como que estaba solo Aarón y sus hijos. No, ya se habían multiplicado y la cantidad de sacerdotes era tal que había que echar suerte para ver quién le tocara. Eran muchos. Y a él le tocó. No fue casualidad. Él le tocó servir toda esa semana, todo ese tiempo, o quitar los carbones ya que no estaban encendidos, colocar el carbón encendido, ofrecer el incienso, orar, interceder por el pueblo, hacer esto varias veces al día. Le tocaba hacer eso. Y él con su pesar y su dolor. Habrá personas que sirven a Dios teniendo dolor. Habrá personas que aún con dolor y con alguna situación levantan sus manos y alaban a Dios a pesar que el problema está ahí. Siguen sirviendo, siguen adorando, siguen exaltando el nombre del Señor. Dios mira eso. Dios mira eso. El esfuerzo que hacemos. A pesar de que tengamos también problemas y necesidades. Iba a orar por el pueblo, hermanos, a interceder por él, a ofrecer el incienso, el perdón, para que Dios diera el perdón al pueblo, pero él tiene una carga personal. Y los que servimos a Dios nos damos cuenta que tenemos que servir a otros y a veces olvidarnos de nuestros problemas. Y Señor, tú te encargas de mi problema, pero tengo que ayudar a otro, tengo que resolver esto. Tú te encargarás también de mi problema, porque también somos seres humanos y también llevamos una carga y también tenemos las dificultades que usted tiene.
Pero no nos podemos dar el lujo de sentarnos a llorar. Tenemos que bendecir y servir a los demás, aunque hayan cargas en los corazones de los siervos también. Ese es el caso de él. Tiene una situación, pero está cumpliendo con cabalidad su servicio, según el versículo que hemos leído, del 8 al 10. Dice que el 9, que conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de incienso. ¿Qué pasaba? Que la gente estaba afuera, ahí también intercediendo, mientras solamente el sacerdote era el que podía entrar. Recuérdese que con Cristo ya esto no es así. Se nos abrió la puerta para que todos podamos entrar a la presencia del Señor a través del sacrificio de Jesús. Ahora todos podemos ofrecer sacrificios agradables, espirituales a Dios directamente. Y como decía Martín Lutero, aunque algunos no lo creyeron, todos somos sacerdotes delante de Dios. Todos podemos orar, todos podemos interceder, todos podemos recibir la guía de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero aquí todavía estamos en una transición. Jesús no ha nacido, Jesús no ha muerto para que el sistema cambie. Así que todavía estamos en este sistema. Y Él está sirviendo mientras el pueblo está afuera orando a la hora del incienso. Él intercedía por el pueblo probablemente. Si el sacerdote no se movía, la gente estaba pendiente de que el sacerdote, si andaba en pecado, se moría. Habían casos donde morían dentro del templo porque el fuego de Dios los consumía. Morían. Les pasó a los hijos de Aarón. Los mismos hijos de Aarón fueron consumidos por el fuego de Dios, por estar en pecado sirviendo. Vea qué interesante este punto, ¿va? Por estar en pecado y por no querer corregirse, fueron fulminados. Así que la gente estaba en expectativa. Ay, no oigo a este hombre, ¿qué le pasa? No se mueve. Algunos, no hay seguridad de eso, pero algunos dicen que les colocaban también como una soguita, ¿verdad? Por si acaso la persona no sonaban unas campanas que ellos tenían, entonces significaba que se había muerto y lo sacaban, lo jalaban el cuerpo. Bueno, la gente está expectante. Y mientras la gente está expectante a lo que le está pasando a este hombre, en el verso 11 viene la respuesta de Dios. El verso 11 dice que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, donde él está sirviendo. ¿Y qué pasó con Zacarías? Le dijo: hola, ¿cómo estás? Pura vida. Iba a decir otra palabra, pero pura vida ahí. No, le dio temor. Uy, seguro me vienen a buscar, ¿verdad? Seguro me muero. Ve al ángel y le da temor. En vez de alegría, gloria a Dios, le da temor. Y uno dice que es temor de Dios. Le dio miedo. Le dio terror. Y le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué oración? ¿Qué llevaba él en el corazón? Que quería un hijo. Esa era su petición. Tu oración ha sido escuchada, pero ahí no nos dice en ningún momento que él la expresó. Puede ser que sí, o puede ser que estuvo ocupado en el servicio y no la presentó, pero la tenía en su corazón. Su oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Cuando el Señor colocaba un nombre, era porque esa persona tendría un propósito especial. Porque eran los varones, los hombres, los que escogían el nombre a los hijos. Habían ciertas excepciones, pero la mayoría eran los hombres los que escogían el nombre a sus hijos.
Aquí no le dieron ni lugar, sino que se llama Juan, punto. Listo, se va a llamar Juan. No, que yo quería que fuera, yo iba a decir un nombre, pero cualquiera que se me ocurra están aquí, ¿verdad? Que hubiera sido fulano de tal, no. Juan, se llamará su nombre Juan, ¿verdad? Y tendrás ¿qué? Gozo y alegría, ya no vas a estar triste. ¿Por qué estabas triste? Porque tenías una petición no contestada. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Va a ser un evento importante, va a ser un evento de mucha bendición. Muchos se van a alegrar de su nacimiento. Qué bueno es cuando Dios nos contesta peticiones. ¿A cuántos Dios les ha contestado alguna vez una petición? Creo que a todos, en muchas ocasiones nos ha respondido. Y si Él nos ha respondido en muchas ocasiones, ¿por qué dudamos cuando se presenta otra situación? Ese era el problema de los discípulos. Los discípulos veían el milagro y después tenían otro problema y volvían a dudar. Si usted vio a Dios actuando en su vida, créale que Él va a seguir trabajando. Y aquí el tema nos va a llevar a la fe. El versículo 15 nos dice algunas indicaciones y características de ese muchacho, de ese niño. Porque será grande delante de Dios, o sea, va a ser alguien importante para Dios. No beberá vino ni sidra, ni cerveza, ni nada, ¿verdad? Ni vino ni sidra. ¿Por qué? ¿Porque era pecado? No, porque iba a ser consagrado y dedicado a Dios. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y ahorita no tengo el tiempo para tocar esto, pero más adelante, si usted lo lee en su casa, Elizabeth se visita a María y Elizabeth, ¿verdad? Y el niño en el vientre brinca de Juan y fue lleno del Espíritu Santo desde ese momento. Aquí le quiero decir algo. No sé su idea, porque ahora la gente en las iglesias creen muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí me da a entender de que Dios tiene propósito con los niños desde el vientre de su madre. Yo tengo problemas con el aborto a la luz de las Escrituras, a la luz de que Dios elige, desde que Dios escoge, desde antes de nacer. Ahí tengo problemas con eso. Por la razón que usted quiera decir, violación y lo que sea, uno entiende que hay casos muy difíciles y hasta que uno no puede tener hasta como argumento porque la persona está pasando una situación muy complicada. Hay que ser empático también. Sin embargo, decir que está bien no es lo correcto. Dios elige aún desde el vientre. Y aquí nos dice que no había ni nacido, no había ni concebido, y dice: no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, delante de Jesús, pues va a preparar el camino con el espíritu y el poder de Elías. No es que él era una reencarnación de Elías, sino que iba a tener un ministerio fuerte como Elías, como el profeta, el príncipe de los profetas, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Elías? Lo que dice aquí, lo que va a hacer él: hará volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué haría Juan el Bautista? Iba a preparar el corazón de las personas, porque él iba a predicar acerca del que venía, acerca de Jesús, acerca de alguien muy importante, el cual tenían que escuchar, y él preparó a la gente a escuchar a Jesús. Ese fue su trabajo preparatorio. No soy digno, dice él mismo, ¿verdad? Ni desatar las correas de las sandalias de sus pies. Él es más importante que yo. Así que él prepararía el camino a Jesús. Predicaría antes que Jesús, tendría un ministerio antes que Jesús. Es más, Jesús tomó algunos de sus discípulos, de los discípulos de Juan el Bautista, se fueron con Jesús. A los lugares donde llegó Jesús ya habían oído
la predicación de Juan el Bautista. Así que era más fácil conectar con Jesús gracias a Juan el Bautista. ¿Qué significa esto, hermanos? No lo puse, pero Dios le estaba dando mucho más a Zacarías y a Elizabeth de lo que ellos habían pedido. ¿Qué habían pedido? Un niño. No importa si es gordito, si es feíto, si es flaquito, dame un niño. ¿Verdad? No especificó. Pero Dios, ¿qué le estaba regalando? Un siervo de Dios. La Biblia dice que Dios da mucho más allá de lo que pedimos por el poder que actúa en nosotros. Cuando tú estás pidiendo algo, Dios te da más. Recuérdese a Salomón. Salomón pidió sabiduría. A Dios le agradó la petición de Salomón y dice que le dio sus enemigos y riquezas como ningún rey sobre el pueblo de Israel. Que ya después cometió errores, es otra historia. Pero Dios nos da mucho más de lo que usted pida. Tal vez usted dice, Señor, yo quiero un carro. Ahí no importa que sea una cacharpita ahí, que se le caigan los tornillos, ¿verdad? Y que lo tenga que pasar más en el taller. Pero Dios tal vez está, y no es teología de la prosperidad, Dios está pensando tal vez en algo que te funcione. Y usted está pensando ahí, yo quiero una casita, no importa que se le meta el agua, no sabe lo que está pidiendo, ¿verdad? Pero que tenga yo ahí mi terrenito, y tal vez el Señor está pensando en algo más bonito y más agradable y te dé algo mejor. Dios nos da más allá de lo que nosotros estamos pidiendo. Y la bendición de Dios es que no iba a ser cualquier muchacho, que iba a ser un siervo de Dios que prepararía el camino al Mesías, que prepararía el camino al mismo Jesucristo. Así que esto era importantísimo, hermanos, importantísimo. Pero veamos el versículo 18. En el versículo 18 dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. Aquí ¿qué vemos? Incredulidad. Se le presenta al ángel del Señor con rayos y centellas y él está ahí, pero yo soy muy viejito y mi mujer también. ¿Qué señal? Eso es, ¿en qué conoceré? Dame una señal, es lo que está diciendo. Cuidado con esas peticiones que decimos, dame señal para ver si es esto, dame señal, ¿verdad? A veces la señal son símbolo de incredulidad. Dame señal para ver, dame una señal para ver si eso es correcto. Y ahí se va con todo, hermano. Quiero una señal. Seguro quería un trueno, quería otro rayo, otro ángel a la par, no sé. Dame una señal. ¿Cuál mayor señal que estaba en el altar y se le presenta un ángel del Señor? ¿Qué más quería? Y así somos nosotros cuando Dios nos está bendiciendo. Pero ¿será cierto? Pero ¿será que tú verdaderamente no lo creo? ¿Ya estás tocando su corazón? No, ¿será? ¿O mentiras? ¿Será cierto? Que Dios te sane tal vez de una enfermedad y esto está, pero algo debo de tener. Y entonces, a veces no le creemos a Dios sus milagros. A veces no creemos, decimos que somos creyentes, oiga la palabra creyente, y no creemos. Que los que estemos aquí creamos en la palabra que Dios nos da. Creamos en lo que Dios nos ha prometido. Que no seamos personas incrédulas como Él. ¿En qué voy a conocer esto? La incredulidad, hermanos, nos impide disfrutar de la bendición de Dios. Ve los versos que siguen. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Ya aquí se identificó, ¿verdad? Gabriel también aparece en el libro de Daniel y está muy relacionado con el tema del Mesías. Que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Oiga, aquí está la señal que él pidió.
te voy a dar una señal. ¿Tú querías una señal? Verso 20. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Ahí está tu señal. ¿Qué? Imagínense. Ahora no le vas a poder contar a nadie. Ahora no vas a poder decirle a la gente lo que viste. Con alas, ¿verdad? Imagina tratando de comunicarse si no había practicado señas, pero dice que hablaba en señas, ¿verdad? Y ella, yo imagino ese show, ¿verdad? Qué complicado hubiera sido. Pero ya no podía contar lo que estaba sucediendo. Ya no podía decirle a sus amigos, a los sacerdotes, mira, Dios me ha bendecido, va a ocurrir esto. No, tenía que quedarse calladito ahora. Ahora te la tienes que aguantar. Esa es una corrección de Dios. No es un castigo, pero lo está corrigiendo. Lo está corrigiendo y le está dando lo que él pidió. Él pidió señal y le dio una señal. La señal es que vas a quedar mudo, para que veas que es cierto, para que veas que es mi palabra. Y bueno, así quedó este hombre, porque no creyó a la palabra del Señor. Tanto esperar y ya no podía comunicar la bendición de Dios. Cuando somos desobedientes, a veces perdemos ese disfrute de las bendiciones de Dios. Otros lo disfrutan por nosotros y nosotros solo lo veremos. ¿Se acuerda usted de Moisés? Moisés, cuando se enojó y pensó que la roca era una bola de béisbol, ¿verdad? Y le dio 3 veces en vez de hablarle. ¿Qué le dijo el Señor? Sí, vas a ver la tierra prometida, ya está aquí cerca, pero no vas a entrar. Y él le rogó, por favor, yo quiero ir. Y le dijo el Señor que no. Cuando nosotros deshonramos a Dios, tal vez vamos a ver la bendición de alguna manera, pero no la vamos a poder como disfrutar de la misma manera. Creámosle a Él. Creámosle en sus planes, creamos en sus propósitos, creamos en lo que Él quiere hacer por nosotros, en lo que Él quiere realizar. No nos quedemos mudos, como le sucedió a este hombre. Verso 21 al verso 23, el pueblo estaba esperando a Zacarías, y vea, aquí está el asunto, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. O sea, ya estaban diciendo, seguro Zacarías andaba mal. Se murió, pateó el balde, dicen por allá en otros países. Se murió, ¿verdad? Pero cuando salió, no les podía hablar. Pero la gente no era tonta, comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. ¿Hasta cuándo? Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, calladito. Él habló cosas incorrectas, fue negativo. Dios le cerró la boca para que no siguiera hablando cosas negativas. ¿Usted se imagina esos 9 meses con ese hombre negativo ahí? Uy, pero ¿será que van a hacer? ¿Será que está bien? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? ¿Será que ahí hay algo, verdad, en la pancita? ¿Será cierto? Todavía no veo nada, porque él era incrédulo, así que le cerró la boca hasta el final. ¿Qué pasaría si Dios nos cierra la boca a nosotros de todas las cosas que decimos que no son buenas? ¿Qué sale de nuestra boca? Negatividad, incredulidad, desconfianza. Y si nos cerrara la boca para ver si nuestra fe crece, yo creo que de ahí él creyó. Ya no le quedó ninguna. Sí, yo creo. Claro que creo. No te quedes mudo. Cuenta las cosas grandes que el Señor
está haciendo en tu vida. Deja de mirar las cosas negativas. Hablábamos ayer con los varones de la importancia de dar gracias a Dios en todo. Pero somos tan malagradecidos que solamente vemos lo negativo. Y tal vez en este año, cuando el 31, ¿verdad? Te sientes ahí a meditar cómo te fue en este año y comienzas a ver, mira, este año me salió una cana. Este año me duele más la espalda. Uy, ya me estoy poniendo más viejo. Comienzas a ver todo lo negativo. Se me dañó la refri. Y esto, qué barbaridad. En vez de ver cómo Dios te ayudó en cada circunstancia, cómo te sacó adelante, cómo te bendijo, cómo te sostuvo, cómo te proveyó en una situación difícil, enfoquémonos en lo positivo. Que crezca cada día nuestra fe. Que confiemos cada día en el Señor. No seamos mudos. Alabemos al Señor. ¿Él qué debió hacer, hermanos, para terminar este punto? ¿Qué debió haber hecho cuando le dicen, vas a tener un hijo? Y tu hijo va a ser grande delante de Dios, irá delante, ¿verdad?, del Señor y preparará el camino y volverá los corazones de los padres a los hijos. ¿Qué él tenía que haber dicho, verdad? Tal vez hubiera brincado, gloria a Dios, aleluya, alabo al Señor. Eso es lo que tenía que haber hecho y se puso de incrédulo. No glorificó a Dios, no le exaltó. Su dolor era tan fuerte que no le creyó a Dios. Que no nos pase lo mismo. Que glorifiquemos siempre a nuestro Dios. Que le creamos a Él y a su palabra. Que tengamos un corazón agradecido. Vamos a ver, hermanos, tal vez me voy a adelantar un poco, pero quiero que usted recuerde a María. Cuando María recibe al ángel, el mismo, se va para allá, ¿verdad?, a darle la noticia. ¿Usted ve a María negativa? Solo dice, no he conocido varón, ¿cómo va a pasar esto? Y le explica al ángel y dice, aquí tu sierva. Se acabó. Porque si no también sale muda. María... No fue así. María le ganó al sacerdote. María le creyó a Dios inmediatamente y el sacerdote que lee la palabra, que está ahí sirviendo, le faltó la fe. Vea que a veces no es el conocimiento ni la cantidad de cosas que hacemos para Dios, aunque Él era justo, Él era bueno, pero a la hora de la hora le faltó fe. María se lo ganó. María se lo ganó. Y es más, no solamente María, ¿verdad?, la misma esposa. Veamos más adelante lo que nos dice aquí. Elizabeth, ¿qué pudo hacer? Dar gracias a Dios. Verso 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, cuidando el bebé, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ella está dando gracias a Dios por lo que el Señor había hecho. No nos dice nada de Zacarías. Ella da gracias a Dios. Y ahí nos cierra esta historia. Él habló, claro que sí, volvió a hablar. Pero nos muestra la característica de la mujer, probablemente para contrastar un poquito la actitud que él tenía. Ella alaba al Señor, porque el Señor quitó su afrenta. Porque el Señor se glorificó en ella. Concluimos, hermanos, con unas ideas. Dios siempre ve nuestra angustia y nos escucha. Aunque parezca que no, Él siempre te está escuchando. Tú eres su hijo, tú eres su hija, y Él ve lo que estás pasando, lo que está sucediéndote y te escucha. Algo que también aprendemos, porque no todo es negativo en Zacarías, es que a pesar de su dolor,
él sirvió, cumplió con su servicio. No estaba molesto con el Padre, no estaba molesto con Dios. Sirvió al Señor en el momento que se le pidió, con todo su necesidad y con todo su dolor. Pudo haber dicho, no, yo no quiero participar. Dios no me ha respondido, Dios no me ha escuchado. Dios nos da más de lo que le pedimos. Nos da cosas bonitas, cosas buenas, conforme a su voluntad. Pidamos a Él, hablemos con Él. Eso sí, no lo olvide, siempre que sea su voluntad, lo vamos a recibir. Y que sea lo adecuado para nosotros. La incredulidad, hermano, nos impide disfrutar de la bendición de Dios. La incredulidad te impide disfrutar de la vida. El que está negativo solo anda viendo lo malo en todo. Pongamos un ejemplo, no es el caso suyo, ¿verdad? Digamos que usted viniera al culto y comienza a ver, ¿por qué pusieron esto así? ¿Por qué esa bolita para el lado izquierdo queda mejor para el lado derecho? Y usted no disfruta lo que el Señor tiene para usted por estar viendo lo negativo. No disfruta la bendición de Dios, no disfruta la palabra, no disfruta por ver detalles. Decía alguien, ¿verdad?, que el diablo está en los detalles. Disfrutemos la bendición de Dios. No seamos mudos. Cuando Dios te hace un milagro, cuando Dios se glorifica en tu vida, tienes que contarlo. Hay gente como Zacarías que por la incredulidad no abre su boca y no le dice, Dios se glorificó en mi vida, me contestó en esto, no lo comparte. Y no estoy diciendo que venga aquí al púlpito y lo comparta. Si alguien tiene el valor, estaría interesante. Pero en sus grupos pequeños, con un hermano, con alguien, usted puede compartir lo que Dios ha hecho y puede ayudar a otros para que crean en momentos difíciles. Para que digan, mira, si le ayudó a ella, ¿por qué no me va a ayudar a mí? Y eso alimenta la fe. Tenemos que contar nuestros testimonios, tenemos que contar lo que Dios hace, eso bendice. Pero hay gente muda que se queda con la bendición y cierra su boca. Seamos agradecidos con Dios. Seamos agradecidos como lo hizo Elizabeth. Agradecidos de lo que Dios ha hecho. Probablemente Zacarías sí alabó a Dios, no nos muestra el texto en este momento, pero ella exaltó el nombre del Señor, cosa que él no hizo desde el primer momento. Y no se le permitió hacer, ¿verdad? Quedas mudo hasta el tiempo que se cumplan todas estas cosas. Sea agradecido, no seas incrédulo, sea agradecido. Créele a Dios, confía en Él, recuerda que Él te escucha, recuerda que Él da más de lo que tú le pides. Y no seas mudo, habla de las maravillas de Dios, de lo que Dios ha hecho contigo, porque eso va a bendecir una vida, eso va a bendecir a alguien, va a fortalecer su vida espiritual.